noches, programa 467 entre ustedes y nosotros. Hoy no nos acompaña, por lo menos por ahora, el doctor Jorge Enríquez, que está en una asamblea del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Una de sus facetas es la de dirigente de la abogacía. Y ha estado hoy como expositor en un seminario en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre narcotráfico y delitos asociados. Seminario que continúa mañana y en el que, si ustedes desean concurrir, va a haber expositores muy interesantes, algunos de ellos de expertos de Latinoamérica, de Perú, de Colombia y de Brasil. Es una jornada que se desarrolla desde las 9:30 de la mañana hasta las 17 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La economía argentina está en el centro de nuestras preocupaciones actualmente. Venía ya en un estado muy grave como consecuencia del inevitable fracaso de este así llamado modelo, aunque muchos nos preguntamos qué tiene de tal, con alta inflación, recesión, con un cepo que impide desarrollar la economía por la necesidad de contar con dólares para la industria. Y a todo esto se ha agravado últimamente por la existencia del default y frente a la situación de Brasil, que es uno de los tractores de nuestra economía que está debilitado, y la disminución de precios de materia prima como la soja, que sigue estando altísima en comparación a lo que fue en las décadas del 80 y 90, pero a niveles más bajos de los que estuvo últimamente, y todo eso genera una situación muy complicada. Frente a este panorama, el gobierno, en lugar de resultar amigable con quienes desean invertir en la Argentina, ha tratado, en vez de frenar antes del precipicio, de apretar el pie en el acelerador. Y entre otras cosas, ha enviado proyectos realmente disparatados, como el de la ley de una reforma a la ley de abastecimiento, e inclusive la presidenta, a través de Cadena Nacional, el otro día ha señalado que iba a denunciar penalmente por la ley antiterrorista a una empresa que había tenido la osadía de pedir su propia quiebra. Uno de los mayores disparates que hayamos escuchado y en boca de un primer mandatario. Hoy fue corregida por el presidente de la Comisión Nacional de Valores, el licenciado Vanoli, quien dijo que en realidad la presidenta había querido decir que se iba a investigar si había habido una quiebra fraudulenta. Extraño que la presidenta se haya confundido, primero porque, de acuerdo a sus propias declaraciones, es una abogada exitosa que no puede equivocarse en conceptos diametralmente distintos, y además porque no fue simplemente una palabra que le salió mal, sino que en el contexto de sus declaraciones ella dijo que para quienes creían que la ley antiterrorista se iba a aplicar a los trabajadores, no, la iba a aplicar ella a una empresa norteamericana, como si eso bendijera a esa ley, que entonces uno pudiera cometer la mayor arbitrariedad porque se trataba no de un trabajador, sino de un empresario. Para hablar de este y otros temas, tenemos hoy la visita del diputado Ricardo Buyraile, de la Unión Cívica Radical y representante de la provincia de Formosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves la situación actual en materia económica? Vos que sos una persona que, además de tu representación política, venís del sector del campo. Con mucha preocupación. Yo veo una Argentina que hace mucho tiempo, cuando nos decían agoreros, creo que a todos los que pensábamos distinto éramos los agoreros, hablábamos del déficit fiscal, de la poca sustentabilidad del modelo, de la balanza energética, de la primarización de la producción argentina, porque este es un gobierno que habla de una política, a ver, uno de los tantos eslóganes, sí, política matriz social, matriz con inclusión social y producción diversificada. Mentira, tenemos la misma participación en el PBI del sector industrial que en la década del 90. El reciente convenio con China muestra a las claras cuál es la concepción del gobierno. Mientras compramos materiales con agregación de mano de obra y desarrollo de tecnología, incluso los propios repuestos que China se reserva la posibilidad, o por lo menos lo que trascendió, nosotros no lo hemos visto en el Congreso, que China se reserva la facultad de exclusivamente proveer al material ferroviario. Nosotros le vendemos poroto de soja, harina de soja, ni siquiera alimento balanceado.
Estas son las asimetrías que existen de este modelo que me dicen exitoso. Es decir, ese relato de una economía industrial que habría cambiado la estructura económica argentina en los últimos 10 años es inexistente. Es inexistente. Cuando uno mira la participación en el PBI de la manufactura de origen industrial, es la misma que en los 90. El gobierno lo que hace es mete dentro de manufactura de origen industrial el aceite de soja y la harina de soja para tratar de inflarla un poco más. Pero todos sabemos que el proceso de agregación de valor es ínfimo en relación a la participación mano de obra hombre. ¿Qué me preocupa a mí, Osvaldo? ¿Qué hicimos los argentinos para que lo que nos sobraba hace 7 años hoy nos falte? Nos sobraban dólares. Es lo que estaba llamado el mal de Holanda. Claro. Entraban muchos dólares por las exportaciones y el Banco Central tenía que emitir muchos pesos y a su vez tenía que esterilizar. Sí, para que no se apreciara el peso. Para que no se apreciara el peso con las LEVAX y NOVAX. Y eso dificultara la competitividad de la economía. Exactamente. Y esto era que las retenciones a las exportaciones eran la causa de esto, porque si no el tipo de cambio iba a valer 3 pesos el dólar, hubiera valido 2 pesos o 2.30. Nos sobraba gas. Exportábamos gas a Chile. La industria automotriz empujaba como poco y había una fuerte demanda tanto de 0 kilómetros como de usados. Trigo, nos sobraba trigo, producíamos 16 millones de toneladas de trigo, le vendíamos 7, 8, 9 a Brasil y consumíamos en el mercado interno. Éramos el tercer exportador mundial de carne. ¿Dónde estamos hoy? Hoy exporta, bueno, según creo, en términos absolutos, más carne Uruguay que la Argentina, pero no en proporción. No, en términos absolutos. Uruguay y Paraguay. Estamos hablando de rodeos que son el 20% del rodeo argentino, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Y se hizo una política populista. Y el populismo dura mientras dura la plata. Mientras, ¿no? Hay amor mientras hay billetera. Se terminó la billetera y entonces hay que empezar a hacer todo lo que está haciendo el gobierno. Hoy, cada anuncio de la presidenta le cuesta al país 5, 6, 7 mil millones y no tenemos cómo financiarla. Entonces, tenemos que ir a la emisión monetaria. A su vez, la emisión monetaria no puede ir mucho más allá porque el Banco Central tiene una limitación que se la pusimos nosotros, era el 10% de la base monetaria, se la subimos al 20% y aparentemente vamos a tener que llegar al 40%, porque no alcanza con la emisión. Eso se llama, Osvaldo, inflación. Entonces, y hay ahí una disputa sorda aparentemente entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Pero era una disputa, ahora ha ganado el ministro de Economía. Bueno, pero ahora, ¿cómo se termina todo esto? Se termina con la ley de abastecimiento. Entonces, ¿quiénes son los conspiradores del modelo? Los que creen que los precios aumentan o son los formadores de precios, los cartelizadores de precios. La primera pregunta que yo me hago es, Galuccio, ¿está en eso? ¿YPF es parte de esa cartelización? ¿Le aplicaremos la ley antiterrorista a Galuccio también, que aumentó el 40% los combustibles en menos de un año? Cuando se le quería aplicar a Donnelly esta quiebra fraudulenta y toda la exposición de la presidenta respecto a la ley antiterrorista, yo pensaba, ¿y qué sanción vamos a tener para los que hicieron que 150 plantas frigoríficas con 15.000 trabajadores estén cerradas y los 15.000 trabajadores en la calle? ¿O quién va a ser responsable de lo que está pasando con la industria automotriz? Más de 10.000 operarios entre suspendidos. Y el panorama es desalentador hacia el resto del año y particularmente hacia fin de año, porque todo indica que se va a agravar la situación de recesión, de desempleo, de alta inflación y de falta de inversión. Bueno, ¿cómo vas a invertir si lo que el principio consagrado en la Constitución de la propiedad privada, de la libertad de empresa, viene alguien y te dice, mira, vos producías chupetines, sí, pero no era rentable, no, tenés que seguir produciendo. A un productor agropecuario van a ir y le van a decir, mira, tenés que hacer trigo. No, pues no puedo hacer trigo porque no me conviene. No, tenés que hacerlo. Mirá, yo pensaba hacer entonces soja, no, vas a hacer trigo, maíz, pero no puedo. Bueno, entonces, esa es la imposición. Entonces, una cosa es intervenir el mercado, que yo soy de los que creo que el mercado se interviene con reglas claras y transparentes. Después discutimos qué es mejor y qué es peor en cuanto a la normativa, pero debe ser transparente. Y otra cosa es estatizar una empresa. Han estatizado. Iba a usar un término, antes te expropiaban la empresa y la trabajaban. Ahora la hacen mucho más fácil. Trabajás vos y ellos se llevan la renta.
Claro, porque en realidad te está refiriendo a este proyecto de modificación de la ley de abastecimiento. Vos decías, los populismos duran mientras le dura la plata. Obviamente. Y yo agrego, de acuerdo a lo que creo la experiencia histórica, cuando se les termina la plata se vuelven más autoritarios. Bueno, es que no hay otra forma de parar esto. Hablemos un poco de qué se trata este proyecto de ley de abastecimiento. Este proyecto de ley de abastecimiento en realidad son 3 proyectos de ley que el gobierno va a ir pintándolo y maquillándolo por otro lado. El primer proyecto de ley, esto entró por el Senado, y quiero decir por qué entró por el Senado. Porque ahí tiene mayorías más holgadas el oficialismo. En diputados yo, la verdad, no sé si va a tener quórum. No lo sé. No estoy diciendo que no. Creo que va a haber diputados que van a tener muchísima presión y que la sociedad va a tener que trabajar mucho para que no pase. Porque lo que está en juego es la libertad de cada uno de nosotros. No está en juego una ley, está en juego nuestra libertad. Si nosotros cedemos ante esto, como sociedad habremos fracasado. Entonces, van a entrar 3 proyectos de ley, o ya entraron, que empezó el tratamiento hoy en el Senado. Uno es un observatorio de precios, que se van a sentar y van a decir cuánto debería valer en cada una de las etapas de la cadena de comercialización los 400.000 productos que hay en el mercado, digo, ¿no? Estamos con, no sé si 150 o 200 precios cuidados, bueno, es mucho más ambicioso, quieren controlar los 400.000 productos que están en el mercado. Bueno, la verdad que parece que es complicada la tarea. Esto va a estar a cargo del secretario Costa y la integración de los ministros. Este es un proyecto de ley, yo no lo miré muy por arriba. El segundo proyecto es el de la creación de los tribunales de los consumidores. Bueno, uno puede mirar que puede estar bien, a ver cómo se acelera. Bueno, veremos. Habría que ver. Puede ser también una salida laboral para algunos chicos que andan por ahí buscando... pero puede ser en la medida en que los consumidores tengan respuesta y no que se monte sobre una estructura burocrática como una agencia de empleo. Lo veremos. Lo que de ninguna manera puede pasar es la ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento que hoy dicen que estaba vigente y que el ministro dice la vamos a tener pero no la vamos a usar, el secretario, perdón, digo, no asuste más a la gente. Deme de esta arma que yo la voy a tener, pero quédese tranquilo que no la voy a usar. Pero que con ese criterio, que la venta de armas sea libre, cada uno de nosotros sale con un revólver a la calle y dice, total, no lo vamos a usar, lo usa. No, no es así. Claro, lo que hace es prácticamente transformar a los empresarios en funcionarios del gobierno, a los que ellos les indican los márgenes de comercialización, los precios que deben hacer, qué deben producir, qué no deben producir. ¿No es así? Te indican precios máximos y mínimos por cada uno de los eslabones de la comercialización. Esto es, desde el producto que vos quieras, arrancá, que siempre hay materia prima, hasta el producto final. Esto es uno de los aspectos. El segundo aspecto es que, otro de los aspectos es que pueden entrar a la contabilidad de tu empresa. Pueden entrar, pedirte desde los papeles de la empresa, intervenir en las compras y en las ventas de tu empresa, revisarte los mails, porque hace a la gestión del negocio, todo esto también lo puede hacer. Todo esto un funcionario administrativo. De la Secretaría de Comercio. Sin intervención judicial. Exactamente. Si ese funcionario entra a tu negocio, y yo quiero decir, no es que va a entrar a Techint con esto, ¿no? Va a entrar a tu ferretería, a tu kiosco, a mi carnicería y a la verdulería de él, si quiere, sobre todo si pensamos distinto al gobierno, y te va a decir que vos aumentaste injustificadamente los precios. Por lo tanto, tiene la facultad de clausurarte el negocio. Te clausura el negocio, te impone una multa, porque es injustificadamente. ¿Qué es injustificadamente? Una cosa así abierta. Absolutamente discrecional. Absolutamente discrecional. Vos, para apelar a la justicia, tenés que pagar. Las multas van de 500 pesos a 10 millones de pesos. Y puede llegar a ser ilimitada, porque puede llegar a ser el triple de lo que vos pensabas ganar. Imaginemos dónde estamos plantados. Y quizás lo otro que decía es que puedes decidir que continúes o que discontinúes la producción de determinados artículos por determinadas razones. Y si a vos se te ocurrió que era una buena inversión comprar lata de tomate en cantidad y atentás contra el mercado, también tenés una multa porque has acaparado y has ejercido una posición dominante. Y eventualmente podrá considerar el gobierno que eso genera temor en la población y aplicarte la ley antiterrorista. Exacto. Antes de terminar el bloque, hablemos un poquito de política en Formosa. ¿Cómo está la situación? Siempre digo los formoseños, Formosa está bien, los formoseños estamos mal. En Formosa se ha trabajado mucho en
en lo que tiene que ver con infraestructura. Se ha hecho mucha escuela, se ha hecho mucha obra pública. Yo no puedo negar estas cosas. Después vemos cómo se hizo. Sin embargo, una de las cosas que uno plantea es que Formosa no tiene un modelo sustentable de generación de empleo. Si yo mirara los números de la provincia de Formosa, lo primero que tengo que decir es que cierren la aduana porque estamos mejor que Suiza, mejor que Noruega, y tengo miedo que vengan a vivir a Formosa. Tenemos el 2% de desocupación y el 5% de pobreza. No hay más nada por hacer. Está todo perfecto. Formosa tiene el 95% de sus recursos provienen de la coparticipación federal, solamente genera un 5%. Tiene una producción primaria, donde la ganadería es lo que predomina, no hay agricultura, pero fundamentalmente tiene lo peor que puede tener una provincia, que es dos leyes como son la ley de lemas y la reelección indefinida. Esto lo que termina pasando, Osvaldo, es que coarta las libertades políticas y las libertades individuales. Se nos va el tiempo, pero te pregunto, ¿vas a ser candidato a gobernador? Es una posibilidad. Lo veré. Lo veremos, ¿Se analizaremos. está hablando de una alianza política? Nosotros tenemos conformado el Frente Amplio Formoseño y si consolidamos el Frente Amplio Formoseño y nos ponemos de acuerdo y sabemos que la figura a vencer es Infran y su política de alianza con Scioli y con Cristina, podrá ser. Si no, seré de donde me toque estar. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Waldo, muy amable. En el próximo bloque, Sergio Abrevaya, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Seguimos en Entre Ustedes y Nosotros, ahora con la presencia del presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Sergio Abrevaya. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Bien, gracias. Antes que nada, explícanos qué es el Consejo Económico y Social. Bueno, está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es el último de los mohicanos, de los que no se había constituido, y vos sabés que, como en el caso Comunas, hizo falta un fallo para que la legislatura lo reglamente definitivamente en el 2009, pero hasta el 2012 no se constituyó. Y está compuesto, tiene 26 organizaciones, dice la ley que son 6 empresariales, 6 gremiales, 3 de las profesiones, 3 de las FES, 4 del mundo universitario, 2 de las asociaciones de consumidores, una de mutuales y una de cooperativas. Y tuvimos la suerte al constituirlo de que quieran venir los titulares de esas organizaciones. Están los secretarios generales de los gremios, está, por ejemplo, para ver las distintas, además, líneas políticas. Víctor Santamaría, está Carlos Chile, que es de la CTA opositora, está Gerardo Martínez, Viviani, del lado empresarial está Alejandro Borenstein, que preside CAPIT, que es la de productores independientes, está el presidente de la Cámara de Colectivos, la presidente de la Asociación de Hoteles, y están los decanos de las facultades de Sociales y Económicas. ¿Qué hace? Sí. La ciudad tiene, por su constitución, muchos consejos. Hay uno que pareciera superponerse en sus funciones y en lo que yo he tenido alguna vinculación, sí, que es el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos? Sí, que hizo punta, con un formato más abierto, ¿no? Participa más gente. Yo creo que tiene que ver con que también lo establece la Constitución, sí, el plan estratégico. El plan estratégico tiene mira más todos los temas, pero los mira más, en mi opinión, desde el punto de vista urbanístico. Es decir, cómo se integra desde lo urbanístico la ciudad, económico, social, no es que no mira lo económico, pero tiene una mirada
más de ciudad en esos términos. Y el económico y social va más duro hacia lo que es la economía y el tema social, va directamente a eso. Difícilmente abordemos temas que tienen que ver con puntos de vista urbanísticos. ¿Tienen iniciativa legislativa? ¿Sí pueden presentar proyectos de leyes? Así es. ¿La han usado? Todavía no estamos en eso, estamos por transformar el primer tema que tratamos en el año 2012, que fue la reforma educativa. Hicimos una propuesta, algo pegó en algún legislador y en el Ejecutivo, pero poco, así que estamos viendo de convertirla en un proyecto. Es decir, ustedes con esa diversidad tan grande de representaciones económicas, sociales, académicas, se reúnen y tratan de buscar denominadores comunes. Sí. ¿Lo logran? ¿Es muy difícil? Mira, para mí que vengo de la política es un aprendizaje fantástico, porque lo hemos logrado en temas difíciles. Por ejemplo, el Consejo terminó recomendando a la legislatura y al Ejecutivo el fomentar los centros comerciales de cielo abierto, que son, para que la gente entienda, Callao y Santa Fe es un centro comercial de cielo abierto. Transformado, mejorado, significa los comercios que dan en enclaves en distintas zonas de la ciudad. Y esa votación tuvo a quienes están a favor de que el Estado regule, como el caso de la CTA, como quienes no, como el caso de gastronómicos. Te quiero decir que desde miradas distintas, si el tema estaba bien, no había chicana política, partidaria, el tema está bien, lo votamos. El tema no está bien. Hay un tema en particular que ustedes trataron ahora y que le encomendaron su estudio al Observatorio de la UCA. Sí, al Observatorio de Deuda Social. Explícalo vos. Bueno, te cuento, el año pasado nosotros abordamos algunos temas relacionados con lo social. La economía social, por un lado, cómo surgió, cómo las alternativas estuvieron funcionando, y después trabajamos un tema central en la Ciudad de Buenos Aires, el gran déficit de la Ciudad de Buenos Aires, que es el de vivienda, con un informe de diagnóstico el año pasado, y este año estamos trabajando en las propuestas. Ese diagnóstico, que casualmente lo dirigió la CTA y lo apoyó también la UOCRA, hablaba de ciertas diferencias notables, no solo que en la Ciudad de Buenos Aires el 30% alquila, que hay un 20% de stock de vivienda no ocupado, pero también hay un 20% que no lo ocupa casualmente en asentamientos y villas. Nos determinó como Consejo este año tomar también esa vía y buscar un insumo de un trabajo de campo, ¿no? De alguien que investigue y diga, bueno, esto es lo que está pasando. Y el Observatorio de la Deuda Social tiene un prestigio importante, pero además tiene algo muy útil para este trabajo que le pedimos, que es que ya había hecho esta investigación por sí solo y por distintos encargues en otra época, lo que permitió presentar hace pocos días su trabajo completo, es decir, en este caso fue del 2010 al 2013. Hay datos bastante significativos y preocupantes sobre la droga en las villas. Sí, la sensación en las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires de que el narcotráfico está en su zona de vivienda es del 89,5%. Es decir, personas que viven en villas declaran que creen que hay droga. No quiere decir que estén involucrados, sino que creen el 89%. Y para tener una referencia lo podemos contrastar con asentamientos de provincia, que solo igual es importante, el 60% cree que hay narcotráfico y droga en su lugar de vivienda. ¿Por qué ocurre esto? Lo que dice Salvia, que es el titular del Observatorio de la Deuda, el Observatorio de la Deuda Social, es que la vida en villa en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más cerrada, es un laberinto, es más hacinada, permite más alguna actividad delictiva y al mismo tiempo repercute mucho más en el que vive ahí, lo sufre más, es más vulnerable el que vive cerca de las cocinas y del narcotráfico y lo vive y lo expresa en un 89% que siente que es más vulnerable. En cambio, los asentamientos en provincia son más abiertos, las calles son más grandes, entonces se difuma un poco más la sensación de ese flagelo. Sergio, al margen de esta actividad como presidente del Consejo Económico y Social, vos sos un dirigente político. Te iniciaste en el radicalismo, estuviste en la coalición cívica y últimamente formaste un partido. Claro, porque... Podés. Lo formé en el 2010 porque cuando la coalición cívica toma forma de integración de los que veníamos del radicalismo y de otros, podíamos estar contenidos. Pero luego pasó el tiempo y el ARI reconvirtió su nombre a Coalición Cívica. Y nosotros dijimos, bueno, pero ¿en qué continente participamos? El radicalismo no está acá, los que veníamos de esas filas. Y además había un fuerte número de gente que venía la militancia vecinal por distintos temas que yo había acompañado como legislador, que buscaba un lugar en el cual políticamente expresarse. Y ahí constituimos Podés,
que ya en el 2011 logró participar con su autorización provisoria y por supuesto ya en el 2013 de lleno, ¿no? ¿Usted está dentro de UNEN? Somos cofundadores de UNES, te diría uno de los impulsores más fuertes, ¿no? Nosotros creíamos que era la única manera de resolver la dispersión que se había visto en el 2011, que fue terrible, ¿no? En la presidencial y en la ciudad uno veía como uno sacaba 3, el otro 5, el otro 15, y había cercanía entre sus dirigentes, ¿no? Porque no es cuestión de sumar por sumar. Uno se daba cuenta que había discursos que se unían en algunos temas y que eran importantes, ¿no? Donde también estaba el radicalismo. Por ¿Y supuesto. vas a ser candidato en las PASO? La intención es, sí, presentarme de precandidato para jefe de gobierno, coronando un poco esto que te contaba de la militancia vecinal, estos años de militancia de ciudad, de aprender muchísimo, desde cuando fui director de SGP, recordarás, hasta legislador, y además sobre todo, porque me parece que hay, en general en la política, una suerte de cortoplacismo que campea fuertemente, y entonces las soluciones de los temas son lo que se ve. Vos tenés una vasta experiencia en la ciudad de Buenos Aires, la conocés muy bien. Y en los temas de fondo, como este que hablamos de vivienda, como que es el de educación, que son temas que lo que no haces hoy, en 5 años, 10 años, no está. Entonces lo tenés que hacer hoy. Y lo que sucede normalmente, como hoy, nos lamentamos que ayer nos hicieron las viviendas que tendría que tener hoy, por ejemplo. Entonces, esta es la impronta de esta candidatura. Te deseo mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Y antes de que finalice el programa, quería tener un recuerdo, que vos seguramente también me acompañarás. Falleció ayer el doctor Jorge Baqué. Fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, designado por Raúl Alfonsín, ante la renuncia de quien había sido su gran amigo, otro formidable jurista, que fue Genaro Carrió. Cuando Menem llega a la presidencia y logra sancionar en forma veloz una ley por la que aumentó el número de miembros de la Corte para conformar una mayoría dicta, Baqué renunció, como había renunciado en el año 1966 cuando era secretario letrado de la Corte y hubo el golpe de Estado, y había renunciado a su cargo de profesor cuando fue la noche de los bastones largos en la intervención también de Onganía en la Universidad de Buenos Aires. Tuve el gusto de tratarlo cuando él fue presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y lo integraba el Consejo Directivo, y tengo de él un gran recuerdo, un repúblico, una persona digna, de bien, frente a tantos malos ejemplos que vemos en la justicia argentina. Baqué representa la contracara, así que un saludo a su familia y el recuerdo para esta extraordinaria personalidad. Hasta el martes que viene.